Entonces, con la presentación, ¿sí? Bueno, mi nombre es Brenda, soy parte del Centro de Estudiantes. En primer lugar, queríamos agradecer a José Ajab, a Julián Morales y a Rocío Montaño, que son de la materia Análisis y Modificación de la Conducta de la UBA, por brindarnos este espacio tan importante en lo que es nuestra formación para quienes somos estudiantes y también para quienes ya se graduaron de nuestra facultad, pero están interesados en incursionar en lo que es la psicología basada en la evidencia. eh, bueno, que es muy importante ya que hoy en día para la salud mental de las personas y lo que es la comunidad, poder formarnos en prácticas que sean eficientes es súper importante. Así que súper agradecidos a José, a la cátedra, también a CETESIC, que ya desde el año pasado venimos dando varias actividades en conjunto. Y también comentarles que esta semana va a ser lo que es la elección de graduados, y tiene mucha importancia ya que para quienes queremos que nuestra facultad siga teniendo más espacios de psicología basada en la evidencia, más espacios de diversidad de marcos teóricos, que como graduados nosotros nos empecemos a involucrar en la facultad, va a ayudar a que los estudiantes puedan tener cambios, ¿sí? La de estudiantes va a ser un poquito más adelante en septiembre, me voy adelantando. Así que también, obviamente, los invitamos a todos a participar. Este año va a haber elecciones obligatorias de claustros. Y bueno, es nuestra oportunidad de elegir cuál es la facultad que queremos que venga, ¿no? Así que nada, agradecer nuevamente al Centro de Estudiantes también y a Bienestar Estudiantil a cargo del subsecretario Nicolás Vicioli, que siempre nos dan los recursos para poder brindar estos espacios, ¿no? Pero bueno, principalmente José, Julián y Rocío, un placer tenerlos acá y a todos los participantes que, siendo sábado, veo que sigue subiendo el número, ya más de 160 asistentes, así que nada, me pone muy contenta poder generar estos espacios, así como también el Mate TCC, que hace que cada vez la comunidad científica de psicología nos podamos unir más, ¿no? Así que bueno, José, muchas gracias. Bueno, yo agradezco al EDI, Centro de Estudiantes de Psicología, por el espacio y ofrecer la posibilidad de disertar también para países de habla hispana en Latinoamérica y en España. Posible por la gestión del EDI, sí. Y de paso le quiero agradecer a la Asociación Argentina de Ciencia del Comportamiento, que también avala esta disertación, a la institución Mente y Ciencia de España, a la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, y por supuesto a la Universidad de Buenos Aires, que está mostrando en la última gestión, está mostrando mucha mayor pluralidad académica que antes. La asignatura Análisis y Modificación de la Conducta se cursaba anteriormente, hace 3 años, solamente el segundo cuatrimestre, y gracias a la gestión actual, ahora se cursa los 2 cuatrimestres, sí, Análisis y Modificación de la Conducta. De paso, aprovecho para informar que los graduados que no pudieron cursar la materia se pueden anotar el mes de julio por resolución 841. Solo se requiere una inscripción. No podemos tomar docentes porque si no lo que ocurre es que colapsan de docentes y hay menos inscriptos. Sí. Y Julia Morales y Rocío Montaño son profesores de la materia Análisis y Modificación de la Conducta. O sea, aparte de atender pacientes en el área clínica, atender pacientes con ansiedad, depresión y demás, también son profesores de la materia. Eh, Espero que sea de utilidad la disertación. Los dejo con Julia Morales.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a empezar hablando un poquito acerca de lo que es el trastorno de pánico, cuáles son las principales diferencias con algunos términos relacionados como la ansiedad y el miedo, y principalmente lo que tiene que ver con la psicoeducación de los pacientes. ¿Sí? Vamos a empezar con las diapositivas. Bien, vamos a empezar, como pueden ver acá en esta primera diapositiva, un breve repaso de lo que son los criterios según el DSM-5, ¿sí? En este primer criterio podemos ver la definición de lo que es un ataque de pánico, ¿sí? Acá el DSM lo define como una aparición súbita de miedo intenso que alcanza el pico en pocos minutos y durante los cuales aparecen determinados síntomas, ¿sí? Por ejemplo, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, parestesias, temblores, sensación de ahogo, sensación de mareo, diferentes síntomas de carácter más bien somático, que está relacionado con la respuesta de ansiedad, que ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Y dos criterios que son muy importantes, que son, podríamos decir, el componente más cognitivo del trastorno por pánico, que es el miedo, el temor a perder el control o volverse loco, o bien a morir. ¿Sí? Ahora vamos a ver que en el trastorno de pánico, gran parte del problema radica en la interpretación del paciente de la respuesta somática o fisiológica de la ansiedad. Vamos a ver en la siguiente diapositiva los siguientes criterios. No, perdón, Julián, una Sí, aclaración. No se preocupen por copiar las diapositivas, porque después Brenda las va a enviar y también la grabación de la clase. Concéntrese en la exposición de las ideas. Adelante, Julián, perdón. gracias, José. Como decíamos, entonces, uno de los criterios es la aparición de los ataques de pánico. Ahora bien, no es el único criterio. Un criterio importante es que al ataque de pánico, ¿sí? A la manifestación del ataque de pánico, le siga por lo menos durante un mes o más uno de los siguientes hechos, que es la inquietud o la preocupación persistente, ¿sí? Lo que es una suerte de aprensión ansiógena, a volver a tener otro ataque de pánico o a las consecuencias. ¿Sí? Esto que hablábamos del miedo a perder el control, a volverse loco, a tener un ataque al corazón. ¿Sí? Y el segundo criterio es un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento. Por ejemplo, evitación de determinadas actividades como el ejercicio físico, evitación de situaciones en donde sea difícil escapar o recibir ayuda, como puede ser el subte, el supermercado, la cola de un banco, un recital. Empieza a ver en el comportamiento de la persona con trastorno por pánico un cambio significativo a nivel comportamental. ¿Sí? Con lo cual esto es importante. En el trastorno por pánico no es simplemente experimentar el ataque, sino que además tienen que darse uno o ambos de estos dos hechos que señalamos en el criterio B. Luego podemos ver que esta alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia, ¿sí? Por ejemplo, hay determinadas sustancias que pueden generar síntomas similares. Por ejemplo, el consumo excesivo de cafeína, la yohimbina, la marihuana pueden terminar generando algunos síntomas similares al pánico o la ansiedad, y no sería típicamente un trastorno por pánico, sino que es atribuible a la sustancia o bien a la afección médica. Por ejemplo, hipertiroidismo, prolapso de la válvula mitral, que son algunas condiciones médicas que pueden terminar generando, por ejemplo, taquicardia, sudoración, determinadas manifestaciones similares a la ansiedad. Y por último, el último criterio, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental. ¿Qué significa esto? Si los ataques de pánico se producen, por ejemplo, en el contexto de encontrarse con un perro, en el caso de una fobia específica a perros, supongan, en este caso no estaríamos hablando específicamente del trastorno de pánico, sino, por ejemplo, de una fobia específica o en el caso del trastorno de ansiedad social.
si el paciente tiene una aparición súbita de miedo en una fiesta, sería mejor explicado por este otro cuadro psicopatológico. Hasta acá entonces con lo que son los criterios de DSM, como para tener un pequeño pantallazo, una refrescada de lo que es los criterios psiquiátricos. Vamos a ir ahora con la siguiente diapositiva, muy brevemente a una distinción de términos que es importante, ¿sí? Esto que estamos viendo también se lo transmitimos al paciente en lo que es la psicoeducación. Lo primero es definir y entender qué es la ansiedad, ¿sí? Como pueden ver acá, la ansiedad se define como un conjunto de respuestas fisiológicas principalmente que están causadas por la anticipación de una amenaza real o imaginaria con la activación predominante de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Ahora vamos a ver en un ratito cuáles son las diferentes divisiones del sistema nervioso. El sistema nervioso autonómico prepara al organismo para luchar o huir. ¿Sí? Entonces, la ansiedad en sí es una emoción que tiene valor de supervivencia. Como especie nos ha acompañado y nos ha permitido sobrevivir en situaciones de peligro. ¿Sí? Esto es algo que vamos a ver en un rato con la psicoeducación. Tenemos que transmitirle al paciente que la ansiedad en sí no es una emoción mala, es una emoción adaptativa, tiene una función. Lo mismo que la tristeza, la alegría, el enojo, la vergüenza, son emociones que tienen funciones específicas. Lo que vamos a distinguir es entre el miedo o la ansiedad patológica y el miedo o la ansiedad normal, que va a depender del contexto, de la intensidad de la activación emocional, etc. Esto entonces con lo que es la ansiedad. El pánico no es estrictamente la respuesta de ansiedad. En el pánico tiene que haber una exacerbación patológica de esa respuesta normal de ansiedad, en donde el paciente interpreta de manera catastrófica las propias reacciones propias de la ansiedad, ¿sí? Si recuerdan quizás algún episodio en el cual hayan estado ansiosos o ansiosas, quizás por un examen o una entrevista laboral, van a notar quizás cierta activación, cierto nerviosismo. Eso en general es sumamente esperable y hasta es adaptativo, ¿sí? Nos prepara muchas veces para un evento. En el caso de los pacientes con pánico, esas reacciones normales, quizás de un poco de aceleración cardíaca o de transpiración, se toma como signo de una catástrofe inminente. Por ejemplo, un infarto, un ACV, el miedo a perder el control. ¿Sí? Entonces, en el pánico, lo que se va a dar es una interpretación catastrófica a nivel cognitiva de las respuestas normales y esperables de la ansiedad. Tenemos luego el miedo, que es un concepto también muy relacionado. En general, la distinción, tomando por ejemplo a Clark y Beck en el manual de terapia cognitiva para la ansiedad, ellos diferencian el miedo como una emoción que aparece como muy específica en un contexto donde hay una amenaza inminente, a diferencia de la ansiedad que vendría a ser un sentimiento de aprehensión más difuso y generalizado hacia el futuro. ¿Sí? Pero están íntimamente relacionadas ambos conceptos. Y finalmente la activación, que es un estado fisiológico general del organismo frente a una circunstancia determinada que demanda energía. Esto que decíamos, por ejemplo, de la activación antes de dar un examen, quizás de un evento deportivo, de alguna situación que demanda que estemos activos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, no hubiese tenido cierto grado de ansiedad o activación para dar esta charla, quizás no hubiese preparado el PowerPoint, no hubiese practicado la charla antes de hacerla porque estaría quizás un poco indiferente, digamos. Entonces, un nivel de activación frente a determinados eventos es altamente funcional y esperable. ¿Sí? Perdón, Sí, claro. pregunta. Sí. Por favor, las preguntas háganlas por escrito y al final de la disertación las responderemos. Anótenlas y después cuando terminamos las leemos. Adelante, Julián. Perfecto. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Muy brevemente, como hablábamos anteriormente, es importante entender, por lo menos mínimamente, para saber cuando intervenimos qué es lo que estamos haciendo y también para psicoeducar al paciente, lo que son las divisiones del sistema nervioso, ¿sí? Acá no lo agregamos, pero en las divisiones del sistema nervioso tenemos como dos grandes clasificaciones.
por un lado, la división a nivel más anatómica del sistema nervioso central, que tiene que ver con toda la parte de lo que sería el cerebro y el comienzo de todo el bulbo raquídeo, y hacia abajo todo el sistema nervioso periférico que inerva el resto del cuerpo. Y tenemos aparte una clasificación relacionada con las funciones. Sistema nervioso somático, que controla las respuestas esqueléticas voluntarias o motoras del cuerpo, y el sistema nervioso autónomo, que regula todo aquello que tiene que ver justamente con lo autonómico, con lo que es involuntario, ¿sí? Entonces, dentro del sistema nervioso autónomo tenemos dos divisiones, la rama simpática y la rama parasimpática. Cuando nos ponemos ansiosos, ¿qué rama es la que se activa? La simpática. Si hay un predominio de la activación simpática del sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que termina generando las sensaciones típicamente que sentimos cuando estamos ansiosos? Por ejemplo, el aumento en la frecuencia cardíaca, hiperventilación, lo que es la dilatación de las pupilas, ¿sí? Muchas veces los pacientes con ansiedad reflejan como que todo se empieza a ver más brilloso, empiezan a tener determinados cambios a nivel corporal, que tienen sentido, porque como decíamos antes, si la ansiedad es una emoción que evolucionó para la supervivencia, todas estas reacciones tienen una finalidad que es poder facilitar la respuesta de lucha o huida. ¿Sí? Al aumentar la frecuencia cardíaca, la hiperventilación, básicamente lo que el cuerpo está haciendo es tomar más energía. ¿Para qué? Para salir corriendo, ¿sí? Por eso la sangre bombea más fuerte hacia las extremidades, o para luchar, ¿sí? Con lo cual también la hiperventilación, al transportar más oxígeno, termina abasteciendo al cuerpo de la energía necesaria para situaciones que lo requieran, ¿sí? Por eso todo el conjunto de activación somática en la ansiedad. Y por el otro lado tenemos el sistema nervioso parasimpático, que típicamente se activa mayormente en lo que es la respuesta de relajación, las respuestas sexuales, las conductas de juego, ¿sí? De hecho, parte del tratamiento que tiene que ver con enseñar técnicas de desactivación fisiológica al paciente tienen que ver con esto, ¿sí? Cuando se activa la rama parasimpática del sistema nervioso, tiende a inhibir la rama simpática, que es la que controla la respuesta de ansiedad. ¿Por qué esto es importante? Porque si queremos normalizar con el paciente qué es la ansiedad, es importante que entienda que lo que sucede es que su cuerpo se está activando para la lucha o para la huida, que ha tenido un valor de supervivencia como especie. El problema de los pacientes con pánico, ¿cuál es? Se activa en situaciones donde no demanda el cuerpo ese nivel excesivo de energía. Si quizás empiezan a experimentar esta activación al estar viendo la televisión en la casa tranquilos, ese exceso de energía se empieza a ver como algo problemático porque no hay un contexto que lo demande, no hay una entrevista de trabajo, no hay un parcial, no hay una situación de peligro enfrente que justifique esa activación, ¿sí? Esto entonces con lo que es la división a nivel más del sistema nervioso en lo que corresponde a la ansiedad. Vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que es el circuito de autoactivación. Esto es un concepto fundamental, tanto para que comprendamos las intervenciones como para psicoeducar al paciente. Esto está tomado del modelo cognitivo del pánico de Clark y Salkovskis. Fíjense, ahora vamos a ver en la siguiente diapo un ejemplo, pero acá pueden ver que primero hay un estímulo desencadenante, ¿sí? Que puede ser tanto el aumento de la aceleración del corazón, por ejemplo, ¿sí? Una sensación de taquicardia, o puede ser también un elemento del contexto. El paciente está en el subte y se cierran las puertas, por ejemplo, ya no puede escapar. Pueden haber desencadenantes tanto interoceptivos como exteroceptivos. El problema se presenta cuando eso se percibe como una amenaza y empieza justamente a generarse este circuito de autoactivación porque el paciente empieza a sentir una mayor aprensión o miedo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del subte se cierran las puertas, el paciente siente miedo y al sentir miedo se activa, como veíamos recién, el sistema nervioso simpático. Se le empieza a acelerar el corazón, capaz se empieza a transpirar, se marea un poco, completamente normal hasta ahí, que es la parte de las sensaciones corporales. ¿Dónde viene el mayor problema? En el círculo que pueden ver en rojo, la interpretación catastrófica. Vamos a ver si puede ser en la siguiente diapositiva, que hay un ejemplo. Fíjense acá, ¿sí? Supongan un aumento de la frecuencia cardíaca luego de hacer ejercicio o de correr el colectivo.
Si el paciente con pánico, por ejemplo, empieza a focalizar la atención en la frecuencia cardíaca porque lo ve como amenazante, va a empezar a sentir mayor aprensión o miedo, lo cual va a aumentar esas respuestas fisiológicas de ansiedad. ¿Sí? Fíjense que acá tienen algunos ejemplos. El hormigueo en las manos, la sensación de ahogo, las palpitaciones. Todo esto va a derivar en la interpretación catastrófica de que, por ejemplo, me va a dar un infarto. Esa interpretación cognitiva catastrófica de las sensaciones corporales va a terminar generando que el paciente focalice aún más la atención, aumente más el miedo, aumenten las sensaciones y se termina generando como una especie de profecía autocumplida. ¿Sí? El paciente, al activarse cada vez más, está cada vez más, tiene más la certeza de que le está dando un infarto o que lo que está sintiendo no es normal, pero inicialmente lo que hubo fue simplemente un estímulo interoceptivo, en este caso, correspondiente a haber hecho ejercicio, por ejemplo. O en el caso, por ejemplo, de ansiedad antes de una entrevista laboral, la activación del cuerpo que es esperable y normal. ¿Sí? Acá vemos que en la ansiedad hay un triple sistema de respuesta. ¿Sí? Tenemos por un lado el nivel fisiológico, que era esto que comentábamos anteriormente, relacionado mayormente con el sistema nervioso simpático, las palpitaciones, la sudoración, la sensación de ahogo, el mareo, todo lo que vimos como el criterio A en el trastorno de pánico de DSM, ¿sí? La activación somática de la ansiedad. Pero no es lo único. Tenemos también el nivel cognitivo. Estas sensaciones son peligrosas, esto que estoy sintiendo no es normal, me estoy volviendo loco, me puedo morir. Lo que veíamos también en los criterios diagnósticos como el miedo a volverse loco o el miedo a morir, el componente más cognitivo del pánico. Y el nivel motor, que también es importante, porque lo que el paciente hace en los momentos de ansiedad termina muchas veces manteniendo a largo plazo el trastorno, que es, por ejemplo, ir a una guardia de manera sistemática, tomar ansiolíticos, empezar a evitar actividades deportivas o grandes conglomerados, porque son situaciones donde el paciente trata de evitar justamente la activación de la ansiedad o termina tomando una conducta que le permite reasegurarse. Bueno, no me morí ni me volví loco porque me tomé un ansiolítico, porque llamé a la ambulancia, porque llamé a mi pareja. Esto va a ser importante en lo que es todo el trabajo de exposición, ¿sí? Que lo van a ver más adelante. Vamos con la siguiente diapositiva. Acá, muy brevemente, algunos conceptos que están relacionados con el pánico. Van a ver acá, como decía José anteriormente, no se vuelvan locos o locas por copiar, porque esto después lo van a tener. Simplemente me gustaría poder transmitir algunos conceptos que me parece que son muy importantes. Por un lado, lo que es la autoconciencia privada. ¿Qué es esto? Es un concepto, un constructo psicológico que tiene que ver con la tendencia a dirigir de manera difusa la atención a uno mismo. ¿Sí? Autoconciencia privada. Y específicamente en el pánico existe lo que se llama una conciencia corporal privada, en donde se centra la atención en el propio funcionamiento fisiológico. Las personas con pánico, podríamos decir, funcionan atencionalmente un poco diferente a las personas que no padecen de pánico, porque están permanentemente escaneando su cuerpo en busca de algo que ande mal. ¿Sí? Y en general, si tendemos a estar constantemente pendientes, vamos a encontrar algo que ande mal. ¿Sí? Por lo general, aquellas personas quizás que no tenemos pánico, no estamos constantemente escaneando y quizás tenemos un breve aumento de la frecuencia cardíaca, o yo por ahora, por ejemplo, estoy sintiendo un poco de transpiración al dar la charla, pero no lo estoy escaneando. Entonces pasa desapercibido. Para la persona con pánico, no. Al estar permanentemente escaneando, eso se vuelve un foco de la atención. Y al mismo tiempo presentan una mayor sensibilidad a la ansiedad. Es otro concepto muy importante en el tratamiento de la ansiedad, en donde hay un miedo a los propios síntomas de ansiedad debido a las creencias catastróficas de que los mismos son letales. Esto que habíamos antes de que la frecuencia cardíaca aumentada es terrible o que esta sensación de ahogo me puede llegar a matar. Finalmente tenemos la ansiedad anticipatoria, que también es un constructo central en el trastorno del pánico, que es justamente la aprensión a experimentar un ataque de pánico. ¿Sí? Es la expectativa o la predicción del paciente de que el ataque de pánico va a ocurrir y que va a ser peligroso. Entonces continuamente está temiendo que se presente alguna sensación de ansiedad, lo cual lleva a una mayor hipervigilancia corporal.
Finalmente, la obsesión con el control emocional o con la evitación de una experiencia suele tener el efecto rebote paradójico, ¿sí? Justamente al querer controlar, al estar hipervigilante, termino aumentando aquellas sensaciones que quiero evitar, ¿sí? Por eso, gran parte del trabajo tiene que ver con desmontar estas conductas de control que terminan aumentando la hipervigilancia y terminan aumentando la cascada de sensaciones somáticas. Y vamos a la última diapositiva de mi disertación, que es la psicoeducación. Básicamente, todo lo que les vine comentando es parte de la psicoeducación, ¿sí? Todo esto que vimos, por ejemplo, de el valor adaptativo de la ansiedad, el triple sistema de respuesta, el circuito de autoactivación, todo esto nosotros vamos a transmitírselo al paciente dentro del marco de la psicoeducación, que es un componente esencial y es un componente inicial en el tratamiento del pánico, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos en la psicoeducación? Le explicamos al paciente la naturaleza del trastorno y los factores que lo mantienen, ¿sí? Entonces, gran parte del trabajo en psicoeducación es transmitir algunos mensajes terapéuticos centrales. Esto está tomado mayormente de un texto muy bueno, que es el texto de Botella y Ballester para el tratamiento del pánico. Y acá pueden ver un poco resumido lo que vinimos desarrollando en esta primera parte. ¿Qué vamos a transmitir a los pacientes? La ansiedad no es ni buena ni mala, es una emoción que evolucionó conjuntamente con todo nuestro repertorio emocional, que nos permite escapar del peligro y sobrevivir. ¿Sí? Muchas veces le podemos preguntar a los pacientes, ¿recordás algún momento en donde la ansiedad te haya permitido quizás hacer algo que te puso a seguro o que quizás te salvó de alguna consecuencia perjudicial? ¿Sí? ¿Qué pensarías si no te activás, si no sentís ansiedad frente a un ladrón que te está apuntando o frente a un accidente automovilístico? Hay momentos donde la ansiedad y el miedo son altamente funcionales. Esto es importante porque muchas veces los pacientes con ansiedad vienen buscando quizás una expectativa de no volver a sentir ansiedad nunca más y eso es imposible. Y esto es importante poder transmitírselo. La ansiedad es una emoción normal y la vamos a seguir sintiendo. El problema es que a veces se activa en momentos donde no tiene que activarse. La ansiedad no ha matado a nadie en ninguna parte del mundo. Esto también es importante, ¿sí? Los pacientes que vienen a terapia vienen con una idea muy firme por un razonamiento más emocional, de que si se sienten mal, entonces algo malo les va a pasar, se van a morir o se van a volver locos. Es importante explicar que la ansiedad no ha matado a nadie en ninguna parte del mundo y también muchas veces con pacientes quizás que tienen mucho miedo a volverse locos, explicarles que la ansiedad no, tampoco volvió loco a nadie en ninguna parte del mundo, ¿sí? No tiene nada que ver con lo que los pacientes con pánico vienen quizás a consulta con cierto miedo a terminar teniendo algún tipo de alucinación, delirio, de terminar quizás haciendo algo que va en contra de su código moral o ético. Esto también es importante poder transmitírselo. Distinguir los términos, como vimos antes, ansiedad, pánico, miedo y activación, ¿sí? Que puedan comprender las diferencias entre estos términos. Y finalmente explicar el circuito de autoactivación y el triple sistema de respuesta. Esto es fundamental para que el paciente entienda que el problema no es la sensación corporal, sino que es la interpretación cognitiva catastrófica de esas sensaciones y que va a ser foco sobre todo de la parte del tratamiento cognitivo del pánico. Y bueno, y con ese pie doy la palabra a Rocío que va a seguir con la parte de tratamiento cognitivo. Perdón, Julián, Sí, un agregado. Si se pueden utilizar ejemplos de episodios o situaciones que forman parte de la evaluación conductual, sí, mejor, sí. Es decir, la psicoeducación es mejor que sea un ida y vuelta, no tanto una clase, sino utilizar ejemplos que le hayan ocurrido al paciente. Y eso se detecta en las primeras sesiones de evaluación conductual. Bueno, comienzo entonces. Bueno,
Primero, hola, buenas tardes a todos y todas. No los estoy viendo, pero estimo que hay bastante gente del otro lado. Mi nombre es Rocío Montaño, voy a trabajar un poco sobre lo que son técnicas e intervenciones en trastorno de pánico, pero quería darle las gracias antes de comenzar por dedicarnos algo de tiempo un sábado a la tarde, ¿no? Eso es un montón para mí, así que gracias. Bien, basándonos en todo lo que les mencionó Julián anteriormente, vamos a señalar algunos pasos preliminares antes de dedicarnos a intervenir, que tienen que ver con entrenar al paciente en lo que es la identificación y registro de sus propios pensamientos, ¿sí? Si bien, por medio de la psicoeducación, el paciente ya se va adentrando en la diferenciación y la relación que se establecen entre pensamientos, emociones y conductas, lo más probable es que si es una persona que aún no ha hecho terapia cognitivo-conductual, no tenga un dominio, ¿no? Un control, un registro atencional y consciente respecto de lo que piensa en automático. Entonces, lo primero será identificar aquello que al paciente le preocupa, aquello que el paciente teme y aquello que cree que podría sucederle al momento de experimentar un ataque de pánico. Lo recomendable en esta instancia es que intentemos apuntar, ¿no?, a esclarecer el contenido específico de lo que le preocupa o atemoriza y no que nos detengamos en aspectos más generales, ¿bien? Entonces, si el paciente refiere que teme que durante un ataque de pánico le ocurra algo malo, tenemos que indagar, cuestionar, repreguntar respecto de qué sería eso malo, ¿sí? No es lo mismo que un paciente nos refiera a tener temor a perder el control, temor a desmayarse o temor a sufrir un infarto, como bien les decía Juliana. Para esto, muchos autores nos recomiendan no solo hacer foco en lo concreto del contenido de la amenaza, sino también poder diferenciar en caso de que nos verbalicen o nos comenten varias amenazas juntas, ¿bien? Por ejemplo, si un paciente nos estuviera refiriendo que teme perder el control y a causa de eso desmayarse, primero trabajaríamos con una de sus preocupaciones, perder el control, y luego con otra, temo desmayarme a causa de ese control. Bien, más que nada, como les decía antes, para ir respetando de a poco los tiempos del paciente en este entrenamiento y habilidad. Bien. Ya desde el inicio estamos generando un primer efecto terapéutico que consiste en el darse cuenta, el famoso descentramiento. Que la persona pueda descentrarse de aquello que piensa significa que está empezando a notar que lo que piensa no necesariamente es una realidad o un hecho comprobable, sino que puede ser sometido a la duda y al trabajo colaborativo de comprobación. De ahí que vamos a valernos mucho del empirismo colaborativo y del diálogo socrático. Una vez que hayamos identificado el contenido del pensamiento, del temor, de la amenaza, ¿bien?, vamos a intentar cuantificar, por un lado, el grado de creencia que el paciente tiene respecto a este contenido, esta amenaza, tratando de asignarle un puntaje que vaya del 0 al 100. Y por otro, vamos a identificar lo que es el grado de respuesta o intensidad emocional que le asigna en consecuencia a esa creencia, que en este caso va a ser el nivel o la cantidad de respuesta de ansiedad. También le vamos a asignar un puntaje que va del 0 al 100. La idea desde ambos registros es que el paciente pueda darle una cantidad previa al ejercicio que luego será de modificación para poder ir haciendo comparativas a lo largo de la intervención, ¿sí? Tener una cantidad previa a la intervención, previa a nuestras preguntas y orientaciones, y luego, una vez que hagamos esto y que podamos modificar esos pensamientos y construir otros más racionales, realistas y flexibles, poder puntuar nuevamente el grado de creencia que tenía sobre los pensamientos irracionales. No sé si podemos pasar a la siguiente diapo. Bien. Tengamos en cuenta, como les decía Julián anteriormente, que el principal factor precipitante de un ataque de pánico no son las sensaciones corporales en sí mismas, independientemente de la cantidad de malestar que al paciente le generen, sino más bien la interpretación catastrófica que el paciente hace de ellas, ¿sí?
Por eso es que podemos encontrar una gran diferenciación entre un afrontamiento con crisis y un afrontamiento sin crisis, que es la siguiente. En el afrontamiento con crisis hay un elevado nivel de creencia, que en general nos vamos a encontrar con pacientes que al inicio puntúan 90 o más, y en consecuencia también un elevado nivel de ansiedad. ¿Sí? Vamos a encontrarnos nuevamente con puntajes superiores a los 90. Para esta sintomatología y estas presentaciones clínicas, lo que nos propone el modelo cognitivo del tratamiento del pánico como principal técnica o herramienta es la discusión cognitiva. La discusión cognitiva como técnica consiste en proponerle al paciente un conjunto de preguntas distribuidas en distintos pasos para que sea él quien arribe a pensamientos más racionales, lógicos y basados en evidencia. Bien. En esta técnica, como bien les decía José hace un ratito, vamos a intentar principalmente cumplir con 3 puntos. En primer lugar, que no sea una clase magistral, ¿no? O sea, que el terapeuta se posicione en el rol de brindar preguntas, brindar cuestionamientos, permitirle al paciente dudar respecto de aquello que afirma. Es él quien tiene que hacer el ejercicio de poner a prueba eso que piensa y que da por cierto. En segunda instancia, lo que intentaremos es que, al brindarle preguntas, facilitemos el acceso a consecuencias más racionales, ¿bien? Más lógicas, como decíamos antes. Y en ese transitar, pasamos al tercer ítem de una buena discusión cognitiva que tiene que ver con ir respetando los tiempos del paciente. Una buena discusión o adecuada discusión cognitiva tiene que respetar la progresión que necesita y que requiere cada paciente. El terapeuta tiene que ofrecer, entre pregunta y pregunta, tiempo a la persona para que pueda pensar, elaborar otras conclusiones, para que pueda incluso autocuestionarse. A veces nos pasa que empiezan a darnos una respuesta y vuelven sobre sí mismos para permitirnos otra conclusión. Entonces, siempre nos vamos a ir adecuando al caso a caso y al paso por paso de cada caso, ¿sí? Tenemos que tener un poco de ojo en ese caso los psicólogos y psicólogas de no incurrir nosotros en conductas ansiosas que busquen acelerar o adelantar los pasos de la intervención. ¿Podemos continuar? Bien. Todas las técnicas que vamos a ir viendo ahora son las principales, son 4. Como les decía anteriormente, van a habilitar al paciente a que mejore sus habilidades de afrontamiento, y van a requerir de entrenamiento. ¿Querías hablar, José? Pensé que habías hablado. Van a requerir de entrenamiento y le van a permitir al paciente tener mejores habilidades de afrontamiento. Se pueden utilizar tanto en lo que es la consulta, como el paciente también aplicarlas a sí mismo fuera de la consulta y sin nuestra asistencia. La primera de ellas es la más conocida, ¿no? La central dentro de lo que es terapia cognitivo-conductual, es el análisis de evidencia. Básicamente consiste en buscar evidencia a favor y en contra del pensamiento irracional, es decir, del pensamiento que automáticamente genera el paciente en la consulta o en la situación en la que está teniendo el ataque de pánico. Vamos a intentar comenzar a poner en duda y en jaque sus certezas, pidiéndole que encuentre hechos que se encuentren a favor y le permitan mantener esa conclusión, o en contra y le permitan refutarla. Bien, lo importante entre pregunta y pregunta es, como les decía, que brindemos tiempo y que tengamos presente que el paciente pueda hacer uso de información propia de su experiencia pasada, como así también de su experiencia presente, o incluso ser nosotros quienes sesión a sesión no solo brindemos y habilitemos información desde la psicoeducación, sino que también lo enviemos a buscar estadísticas, datos e información certera. Algunas de las preguntas que podemos utilizar en la búsqueda de evidencias son las que mencionamos acá. ¿Qué evidencias existen de lo que pensás? ¿Qué viste, leíste o escuchaste que indica que lo que pensás es cierto? ¿Hay datos que contradicen lo que pensás? En ocasiones también podemos facilitar, dentro de este conjunto de preguntas,
conclusiones que tengan que ver con la comparativa entre haber experimentado la misma sensación física, que en muchos casos es disparadora de pensamientos catastrofistas e irracionales, en situaciones más agradables, bonitas y placenteras. Bien, entonces podemos conducir al paciente a notar que la taquicardia que experimenta en el ataque de pánico cuando el ascensor se detiene o se cierran las puertas del subte es la misma que experimenta cuando se divierte jugando un partido de tenis intenso con amigos o haciendo un trekking mientras se encuentra de vacaciones. La siguiente técnica con la que vamos a trabajar se desprende de la anterior y es el análisis de probabilidades. Estamos en la otra diapositiva anterior. Dentro de lo que es el análisis de probabilidades, intentaremos continuar disminuyendo el nivel o grado de creencia que el paciente tiene respecto del pensamiento irracional, ¿sí? Como les decía recién, primero aplicamos análisis de evidencias, de manera que debería haber disminuido el grado de creencia, y luego vamos a pasar a esta técnica que nos permitirá diferenciar miedos o temores posibles y miedos y temores probables. Para poder implementarla es muy útil introducir una afirmación que tiene que ver con la naturalidad del vivir, ¿no? Con la condición humana que nos traspasa a todos y que naturaliza el hecho de que todos los seres humanos, por el simple hecho de estar vivos, corremos riesgos de dañarnos, enfermarnos e incluso morir. Pero el hecho de que esto sea posible no significa que en todos los contextos y situaciones sea igual de probable. Como les decía Julián antes, los pacientes con sintomatología ansiosa y con trastorno de pánico particularmente, temen que esos grandes miedos y preocupaciones como volverse locos, como desmayarse o hacer el ridículo, ocurran específicamente durante un ataque de pánico. Y descuidan el hecho de que pueden ser conclusiones de la vida general que podrían ocurrir en distintas circunstancias y no necesariamente durante un ataque de pánico. Por eso las preguntas de análisis de probabilidades tienden a identificar que lo importante no es si es posible o no el evento, sino cuán probable es, y en última instancia anotar que no sería muy probable que eso ocurra tal como ellos lo predicen, ¿sí? Ejemplos de preguntas de análisis de probabilidades son: ¿qué probabilidades hay de que se cumpla lo que pensás? ¿Te sucedió alguna vez? ¿Con cuánta frecuencia te ocurre? Continuamos. Bien. La siguiente técnica con la que vamos a trabajar es la técnica de flecha descendente. Y literalmente consiste en ayudar al paciente a identificar los posibles efectos o consecuencias que presume podrían ocurrir luego de un ataque de pánico, para que logre dimensionar que no son tan grandes como cree y que incluso podría llegar a tener recursos y herramientas para un óptimo afrontamiento. Por ejemplo, si nos encontráramos con un paciente que teme que un ataque de pánico le ocurra mientras se encuentra trabajando en la oficina y a causa de eso pueda hacer el ridículo o pasar vergüenza, vamos a tomar como cierta esa afirmación, como si no hubiéramos hecho búsqueda de evidencias, como si no hubiéramos hecho análisis de probabilidades, y le vamos a preguntar qué pasaría si eso sucede. Una vez que nos brinde la nueva consecuencia, le volveríamos a preguntar: ¿y qué pasaría después de eso? Y así continuamente hasta llegar a un desenlace o conclusión más realista, ¿sí? En este caso, si uno diera por cierto el hecho de que puede desmayarse a raíz de tener un ataque de pánico en la oficina, tal vez lo que inicialmente nos respondería este paciente es que sus demás compañeros detendrían lo que están haciendo, detendrían su trabajo y observarían la situación. Cuando uno le preguntaría qué pasaría después, nos puede referir que esos mismos compañeros se acercarían y ofrecerían una silla y un vaso de agua. Al preguntar qué sucedería luego, nos podría informar que se sentaría, tomaría el vaso de agua. Al preguntar qué pasaría después, nos puede referir que iría al baño, se lavaría la cara. Si está en condiciones de continuar trabajando, continuaría trabajando. Si necesita ir a la casa, hablaría para poder retirarse de horario. Y en definitiva, terminaríamos por notar
que las conclusiones o efectos o consecuencias temidas, si bien no son preferidas, porque hay experiencias que uno prefiere no vivir en la vida, tampoco son tan graves ni tan tremendas o terribles como piensan, ¿sí? Vamos a hacer esa diferenciación entre preferiría no haberlo vivido o no vivir esto y es lo peor que podría ocurrirme o no tengo nada que hacer ante eso. En la siguiente técnica, que es la de desdramatización o de catastrofización, continuaremos en la línea de permitirle notar al paciente que no es tan terrible, ni tan grave o tan catastrófico como cree, ¿sí? Para disminuir un poco la magnitud del evento o de cómo lo percibe y lo expresa a nivel emocional y afectivo. Pero acá vamos a tener una distinción importante, como una advertencia que no podemos pasar por alto. Como van a notar, las preguntas dentro de catastrofización y de dramatización apuntan a mencionar que el hecho podría ocurrir, eso que la persona teme podría pasar, y uno un poco, ¿no? En términos de minimizarlo, menciona esto, bueno, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? ¿Es tan terrible que suceda? Si lo comparamos con otra situación, ¿te parece tan grave? ¿Sí? Entonces, es clave que esta técnica no la utilicemos en situaciones que podrían implicar algún riesgo para la supervivencia de la persona, ¿sí? O sea, es una técnica que vamos a utilizar, por ejemplo, ante temores o pensamientos irracionales que tengan que ver con desmayarse, hacer el ridículo, experimentar vergüenza, perder el control, pero no la vamos a utilizar en temores asociados a tener un infarto, tener un ACV o volverse loco, ¿sí? Podríamos incurrir en posturas invalidantes en lugar de terapeuta y en posturas evitativas en lugar de paciente, si dijéramos, bueno, ¿qué sería lo peor que te podría pasar si tienes un infarto? Y entonces, en esos casos, nos vamos a quedar con las técnicas anteriores. Habiendo hecho esta concatenación de técnicas, de preguntas y interacciones en los tiempos del paciente, vamos a arribar principalmente a tres conclusiones. En principio, el paciente va a notar que eso que tanto teme, en realidad, no está fundamentado en hechos, sino más bien en lo que interpreta o lo que cree, avisora que podría llegar a suceder. En segundo lugar, va a poder notar que si bien algunas de las consecuencias que teme pueden llegar a ser posibles, eso no las convierte en consecuencias probables o no en consecuencias probables directamente asociadas al ataque de pánico. Y en tercera instancia, esto le va a permitir notar que no es muy útil dedicarse de lleno a pensar en estos panoramas, ¿no? A dedicar su rutina o la mayor parte de su rutina diaria a encontrarse absorbido por ello. Esto es lo que hace a técnicas de modificación de pensamientos. Como les dije, hay otras más, las pueden investigar o buscar por su cuenta. De hecho, en la materia vemos varias, pero principalmente para lo que es trastorno por pánico, está bueno tener presentes las cuatro. Vamos a pasar ahora sí a lo que son las técnicas de distracción, y para eso voy a retomar algunos puntos clave que les mencionó Julián antes y dejar la puerta abierta para lo que luego va a continuar José. Como bien les dijo Julián, los pacientes con trastorno de pánico tienden a desarrollar hipervigilancia sobre su propio funcionamiento corporal, ¿sí? O sea, hay una autoatención muy marcada sobre las sensaciones físicas que genera interpretaciones catastrofistas, desmedidas e irracionales. ¿Bien? Muchos de los ataques de pánico suelen ser desencadenados justamente por ligeros cambios corporales. Por eso es que en los pacientes con trastorno de pánico solemos decir que tienen grandes habilidades en la detección y mucha precisión para ello, pero grandes dificultades e imprecisiones en lo que hace a la interpretación de esos cambios que detectan. En este punto, las técnicas de distracción lo que nos van a permitir es que el paciente pueda focalizar su atención ya no en el estímulo que le produce temor y que interpreta como amenazante o peligroso, así sea fuera del ambiente externo o del ambiente privado e interno, sino más bien en estímulos que circulen alrededor de él y en los cuales se pueda enfocar
ya sea para evitar el ataque de pánico o para transitarlo de maneras más sencillas, menos turbulentas, complejas y tenga una más rápida vuelta a la calma. ¿Podemos continuar? Bien. Estas técnicas lo que tienen de bueno es que son súper sencillas, al igual que las técnicas de modificación de pensamiento, uno las puede entrenar claramente en el consultorio para que luego el paciente las aplique en sus contextos rutinarios y diarios. Y podemos ir agregándole incluso diferentes niveles de dificultad según el nivel de activación que tenga cada ataque de pánico. La primera de ellas consiste en centrarse en un objeto. Lo que vamos a pedirle al paciente es sencillamente que cuando prevé que puede llegar a tener un ataque de pánico o lo está teniendo, intente tomar un objeto que esté cerca, que se encuentre en la situación, y describirlo a detalle. ¿Bien? Puede elegir un cuadro, una foto, un tapiz, un florero, lo que él quiera. En términos de complejidad debería ser algo de moderado a alto, no nada muy sencillo ni rápido de escribir, pero tiene que describir en todos los detalles, como si tuviera que mencionárselo a alguien que no se encuentra en ese espacio y esa persona tuviera que imaginarlo tal cual es, ¿no? Entonces nos tiene que dar detalles de su tamaño, su forma, su textura, su aroma, si tiene algún tipo de sonido, lo deberá sacudir, tendrá que describir cómo es ese sonido, ¿bien? Vamos a intentar incluso que haya cierto compromiso atencional con esa descripción, ¿sí? Que no la haga en automático, sino que realmente se concentre en lo que observa, para que justamente pueda enfocar esa atención, ya no en las sensaciones corporales que interpreta de manera catastrofista, sino más bien en el objeto que tiene enfrente y que no representa una. En la siguiente técnica nos vamos a encontrar con la conciencia sensorial. Hay autores que dicen que esta segunda técnica se desprende incluso un poco de la anterior o la complementa, y en muchos casos se pueden utilizar ambas al mismo tiempo, y tiene que ver con estimular a pleno los 5 sentidos del paciente. ¿Bien? Entonces, le vamos a pedir que en el momento en el que está experimentando el ataque de pánico, trate de pensar qué es lo que está sintiendo en términos olfativos, qué es lo que está observando, cómo se siente el tacto. Vamos a intentar agudizar cada uno de los sentidos, qué es lo que escucha en ese ambiente, ¿sí? Lógicamente, va a depender mucho del criterio clínico, de la evaluación que haya hecho el terapeuta del caso por caso, de los diferentes análisis topográficos y funcionales que haya realizado, porque esta es una técnica que en algunos pacientes puede incrementar aún más la atención sobre las sensaciones físicas que experimentan como desagradables. Entonces, ahí también vamos a ir viendo en qué momentos es beneficioso utilizarla y en qué momentos no. Las siguientes actividades de ejercicios mentales, vamos a construir con el paciente un listado de ejercicios que puede hacer cuando está teniendo un ataque de pánico o antes de tenerlo. Pueden ser ejercicios simples de cuentas matemáticas, resolver acertijos, contar hasta el número 100 de 3 en 3, enunciar nombres de animales según el orden del alfabeto. Diferentes técnicas que creamos que pueden despertar en alguna medida el interés del paciente y mantenerlo involucrado hasta que el ataque de pánico transicione, ¿no? Hasta que termine de ocurrir. Lo que sí tenemos que tener presente a modo de advertencia dentro de esta actividad es que la dificultad de los ejercicios sea moderada, y por eso es que yo les decía que a veces está bueno poner diferentes listados de actividades o de dificultades, en la medida en que cuando uno está atravesando un ataque de pánico muy intenso, muchas veces sus capacidades atencionales y de resolución se ven limitadas. Entonces, si ponemos una actividad que es muy difícil o muy compleja, la persona se puede sentir más frustrada, más angustiada, más ansiosa, y la actividad no cumplir la función que estamos buscando. Entonces, vamos a darle diferentes niveles de dificultad para que pueda ir alternando según el estado de activación en el que se encuentra. La cuarta actividad es de actividades absorbentes, que implica proponerle al paciente realizar actividades o acciones que lo involucren, pero de manera un tanto neutral o mecánica. Bien, entonces,
Al momento de estar teniendo un ataque de pánico, le podríamos proponer que bañe a su perro, o que ordene la ropa, o que barra y termine de levantar la mesa. ¿Sí? Son actividades que de alguna medida absorben su atención y lo involucran para desconectarlo del excesivo foco atencional en la sensación corporal. En el último conjunto de técnicas de distracción nos encontramos con la creación de recuerdos y fantasías agradables. A diferencia de la actividad anterior, en este caso vamos a estar apuntando a una valencia más positiva en términos emocionales, es decir, vamos a construir con el paciente diferentes recuerdos o fantasías de escenas que le resulten agradables y que evoquen en él respuestas emocionales que le gusten, que quiera, que tenga ganas de sentir, ¿no? Si quiere recordar, por ejemplo, su último cumpleaños, si quiere pensar y fantasear sobre las vacaciones que realizará próximamente. Lo importante de la escena o de las escenas que elijamos, al igual que en los ejercicios anteriores, es que sean vívidas, ¿no? Que tengan contenido tanto de aquello que puede observar o experimentar sensorialmente, como de aquello que podría llegar a sentir en términos emocionales. Para concluir, y perdón si hablé muy rápido, pero quería llegar a todo, es importante que tengamos en cuenta que tanto las técnicas de modificación de pensamientos como las técnicas de distracción requieren de entrenamiento, ¿sí? E incluso muchas de ellas van a requerir de una instancia inicial de activación que es propia de los experimentos comportales que les va a mencionar José. Pero así como el terapeuta debe comprometerse a respetar los tiempos de cada paciente y adecuar su lenguaje, su estilo a cada caso, es importante que le advertamos dentro de lo que hace psicoeducación que al ser habilidades van a requerir de entrenamiento, no son lo que naturalmente haría a la hora de afrontar o resolver un ataque de pánico. ¿Bien? Entonces van a necesitar de un compromiso activo por parte de quien consulta. Hasta aquí llegamos. No sé, José, si quieres agregar algo. Bueno, justamente complementando lo que recién les comentó Rocío Montaño, la atención al cuerpo produce sensaciones. El paciente muchas veces cree que es una recaída y en realidad es normal, es la activación. Estar atento a una parte del cuerpo estimula las terminaciones nerviosas. Si uno imagina un limón, empieza a aparecer salivación en la lengua. Si uno imagina que levanta una mancuerna en el brazo derecho, empieza a sentir tensión en el brazo derecho. Eso es normal. No es una enfermedad mental y un trastorno. La atención está para el contacto con el ambiente, no con el propio cuerpo. El cuerpo, cuando hay un problema, avisa con dolor, ardor o discapacidad de la zona o fiebre. No tiene ninguna utilidad estar atento al cuerpo. El paciente está obsesionado con el control, entonces se escanea todo el tiempo, a ver cómo estoy, a ver cómo me siento, a ver cómo estoy. Y se está autoactivando la tensión corporal. Entonces, justamente la idea es que asimile que la atención está para el contacto con el ambiente, con el exterior, no con el interior o propio cuerpo. Bien, justamente los ejercicios de exposición interoceptiva no son para el manejo de la ansiedad. Es intencionadamente para la activación, para provocar la aparición de las sensaciones. Obviamente que hay
varias partes del sistema nervioso, pero para que lo podamos entender vulgarmente, hay dos grandes partes. La corteza cerebral, que es la responsable del razonamiento, del cálculo, de las inferencias, del lenguaje, etcétera. Y está el sistema límbico o cerebro visceral o cerebro emocional, que el sistema límbico no entiende palabras, no entiende razones, percibe sensaciones. Entonces el paciente dice, sí, 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 todo muy bien. Yo ya sé que la ansiedad no me va a provocar un infarto. Sé que la ansiedad no me va a provocar un desmayo. No me voy a volver loco. Está bien. Pero no puedo aguantar cuando lo siento. Es insoportable. Por eso se aplican técnicas conductuales para apuntar a la actividad del cerebro visceral o sistema límbico. El tratamiento cognitivo es una parte, es importante, pero no puede estar sin la parte conductual, conductista. Incluso Aaron Beck, como en criterio, incluso los experimentos conductuales para el cambio cognitivo. Y vamos a ver en esta parte de la disertación algunos ejercicios de exposición interoceptiva. El ejercicio primordial es la hiperventilación. La hiperventilación es respirar corto y rápido desde arriba durante 1 minuto. Lo tienen que hacer los dos, el terapeuta y el paciente, no solamente el paciente. El paciente tiene que ver por modelado que el psicólogo no tiene temor a autoactivarse. La hiperventilación se hace así. Durante 1 minuto. Es totalmente normal que tanto el psicólogo como el paciente sientan sensación de falta de aliento, ahogo, respiración intercortada, mareos, palpitaciones después de 1 minuto. Totalmente normal. Incluso se espera eso. Si hace hiperventilación 1 minuto, a mí ya me afectó la voz. A propósito, junto con el paciente. Y después que hace 1 minuto de hiperventilación, se le dice al paciente, 1 minuto, no haga nada. En silencio, a propósito, en silencio. Con los ojos cerrados, concentrarte en las sensaciones que vos te autoprovocaste. Al minuto se le pregunta, ¿sentís igual que cuando hicimos el ejercicio de hiperventilación? Un poco menos. El paciente dice, un poco menos. ¿Cuál es la conclusión? Que puede provocar las sensaciones y se van solas, aunque no haga nada. No tiene que hacer respiración profunda. No, porque la respiración profunda intenta bajar la ansiedad. No, la exposición interoceptiva es sin respiración abdominal. El paciente tiene que sentir
y él mismo experimentar que puede activar y que las sensaciones se van solas. Bien. Otro ejercicio muy utilizado es girar sobre sí mismo 30 segundos. ¿Sí? Y obviamente le tenemos que decir al paciente que tenga algún punto de sustentación para eventualmente poder sostenerse. Girar sobre sí mismo 30 segundos va a generar activación del mareo, de la inestabilidad, de la pérdida de equilibrio, voleos. Cuando termina de sentir los voleos 30 segundos, de vuelta, que permanezca en silencio 1 minuto y que contemple las sensaciones. Y él percibe que el voleo se va solo. También un tercer ejercicio es colocar un depresor sobre la lengua. 30 segundos. Por ejemplo, un palito de helado en la lengua para sentir las náuseas que un subgrupo de pacientes sienten como temor al vómito. No todos, algunos. Sienten las náuseas, las arcadas, sienten revoltijo en el estómago. También para activar la desrealización o despersonalización se le indica al paciente que mire un punto fijo en la pared durante 3 minutos, que concentre la vista en un punto fijo en la pared. Después de 3 minutos, se le pregunta qué es lo que sentís, qué es lo que decís. Muchos van a decir que ven puntos negros que titilan en la vista y que están medio boleados. De vuelta le decimos, no haga respiración. Permanece en silencio observando las sensaciones. Para los pacientes que tienen miedo a la asfixia y a la respiración entrecortada, se hace este ejercicio: destaparse las fosas nasales y respirar desde el orificio de una pajita. Este ejercicio se hace durante 2 minutos. No pasa nada. Ningún paciente se murió por hacer ejercicios de posición interositiva. Son totalmente inofensivos. ¿Son molestos? Sí, claro, son molestos, pero son inofensivos. Es como una ola. La ola pasa, molesta y se va. Nada más. Justamente como el paciente evita experimentar las sensaciones, se aplica exposición interositiva para reducir la evitación y escape. La que sigue, por favor. Bien. También puede pasar que el paciente haga los ejercicios de posición interositiva
Pido que, por ejemplo, evite tomar café, o evite tomar Coca-Cola, o evite ver, no sé, series que tratan sobre temas médicos, ¿sí? Porque es activa. Entonces, hacemos un listado de exposición y le decimos que a propósito tome café, que a propósito tome Coca-Cola, que a propósito vea programas de salud de médicos, o sea, situaciones externas que activan sensaciones. Y también el ejercicio físico. Se sabe que la actividad física mejora el estado de ánimo, se sabe, pero en los pacientes con pánico tienden a evitar el ejercicio físico porque aumenta las palpitaciones. Entonces se le pide que hagan actividad física. De hecho, uno de los ejercicios de exposición introspectiva es subir y bajar escaleras rápidamente durante 3 minutos para activarse, para activar las palpitaciones y agitarse. Y después que sube y baja escaleras 3 minutos, de vuelta a lo mismo. Que se concentre en así. Perdón. Que se concentre en las sensaciones activadas por subir y bajar escaleras. El segundo punto es afrontar contextos externos que el paciente evita. Por ejemplo, evita ir al supermercado porque eso lo activa. Planificamos la tarea de ir al supermercado. Evita estar en un ascensor. Le decimos que viaje en ascensor. El elemento principal de la exposición y prevención de la respuesta es no escapar. Prevención del escape. Es fundamental que el psicólogo conozca la teoría bifactorial o modelo de los 2 factores. Lamentablemente, al menos en Argentina, muchos psiquiatras desconocen de conductismo y le dan ribote sublingual a los pacientes y le dicen, si estás nervioso, tomate insulingual. Craso error de intervención. El clonazepam sublingual es un ritual de reaseguro. El paciente se tranquiliza al instante, pero el otro día vuelve el miedo y genera mayor dependencia al psicofármaco. El trastorno por pánico se puede tratar eficazmente sin medicación. Retirar después la medicación lleva más tiempo, es un tratamiento más prolongado porque hay que trabajar nuevamente. Cuando se retira la medicación, el paciente siente de vuelta sensaciones. Entonces, es una intervención errónea de los psiquiatras indicar con una clonazepam sublingual cuando el paciente está ansioso, tenso o nervioso o con miedo. La que sigue, por favor. Bueno, está claro, como dije antes, que los ejercicios de exposición receptiva no es que para que la persona se sienta mejor. De hecho, la respiración, la relajación diferencial se aplican después como reforzamiento positivo durante la exposición a contextos y para que el paciente la pase mejor en la posición, para que no escape. Pero la exposición introspectiva no se aplica con respiración profunda ni relajación. Bueno, esto es muy parecido a lo que les comento antes. Rocío Montaño
el foco de la atención se le pide al paciente que cierre los ojos y se concentre en su ritmo cardíaco unos 5 minutos. La mayoría de los pacientes cuando cierran los ojos y focalizan en su ritmo cardíaco sienten las palpitaciones. Y se le dice que no da nada para reducir el ritmo cardíaco, que se concentre, que se focalice en eso. Foco de la atención. La que sigue, por favor. Bien. La intención paradójica es justamente para que se autoprovoque una crisis mediante hiperventilación, ejercicio físico, etc. Primero se le enseñan los ejercicios de posición introspectiva y se le da como tarea que los apliquen diariamente en sus casos. Y la intención paradójica consiste en decirle al paciente, bueno, para la próxima sesión, provocate una crisis de pánico. Para la próxima sesión, intenta desmayarte. Para la próxima sesión, aplica el ejercicio, por ejemplo, de la bajita. Y fíjate si te puedes asfixiar. Obviamente, no sucede. El cerebro visceral o sistema límbico empieza a percibir que aunque sienta sensaciones, no pasa nada. Podemos estar 30 horas hablando con los pacientes, haciendo terapia cognitiva pura, de que el ataque de pánico es inofensivo, no es dramático, pero si no se hace exposición introspectiva, técnicas conductistas, el tratamiento no está completo. El paciente se concentra al máximo para que las sensaciones sean más intensas. 3. Observar que no ha podido desmayarse o provocado un infarto, ni ha podido volverse loco. Entonces después sí, se vuelve a hacer reestructuración cognitiva. Veamos el quinto punto de la diapositiva. Se indica que la amenaza que el paciente percibe en su crisis. La anterior, por favor. No, la que sigue. No es algo que tengan que esforzarse por evitar. Si el paciente evita o escapa, no sirve para nada la discusión cognitiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente cuando siente sensaciones? Nada. Tiene que seguir con su vida como siempre. Lo que no tiene que hacer es escapar. Si está en el colectivo, se tiene que quedar en el colectivo, en el ómnibus. Si está dando una clase, tiene que seguir dando la clase, la disertación. Si está en el ascensor, se tiene que quedar. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya lo dije antes. Hacer ejercicio físico, subir y bajar escaleras, no para sentirse mejor, sino para activarse, para sentir más tensión. Una cosa es la actividad física y se aplica en la depresión para sentir, para que el paciente se sienta mejor. Y otra cosa es la activación física y se aplica en el trastorno por pánico para activar las sensaciones. La que sigue, por favor. Bueno, esto también lo dije antes. Exposición a estímulos internos y externos. Después ustedes lo pueden leer por su cuenta. Básicamente la exposición implica 2 pasos. 1, hacer un listado de situaciones evitadas. Y 2, exponerse a las mismas.
O sea, objetivos y tareas. Objetivos y tareas. Leo el ejemplo. Ejemplo. Persona con miedo ir al cine cuando hay mucha gente. Se puede diseñar una jerarquía de estímulos graduada del estímulo que provoca menos tensión al que provoca mayor tensión y luego realizar la exposición. Reitero como un loro. Le tenemos que explicar al paciente que es exposición y prevención de la respuesta. Si se pone y escapa, es peor. También es fundamental otro concepto que surge de la investigación experimental en principios de aprendizaje y conducta, que es el concepto de sorpresividad. Cuanto más sorpresivo es un ataque de pánico, más impacto emocional genera. Entonces, después que termina todo lo que estuvimos viendo en la clase de hoy, el tratamiento del paciente pregunta, ¿y qué pasa si vuelve a aparecerme la ansiedad o pánico en el futuro? Le decimos que puede pasar. Puede pasar. Las 8.000 millones de personas del planeta tienen ansiedad. Sí. La ansiedad no se elimina. Por eso los libros de autoayuda que dicen eliminar la ansiedad es un craso error. No es un enemigo vencer la ansiedad. La ansiedad es una emoción. Existen todos los seres humanos del planeta. Cuando el paciente realmente acepta de que le puede ocurrir, baja el miedo. Cuando el paciente está preparado de que le va a aparecer ansiedad todos los días, probablemente en el futuro, le baja el miedo. Y el paciente dice, pero ¿por qué antes no lo sentía? La ansiedad siempre estuvo. Lo que pasa es que antes el paciente no estaba obsesionado con el control. Jugaba al fútbol, se activaba y no le daba bola. Tenía que rendir un examen, se activaba y no le daba bolilla. Sí. El otro gran problema del trastorno por pánico es la obsesión con el control, con que no parezca. Una vez que el paciente entiende con la psicoeducación, como dijo Julia Morales al principio, que el ataque de pánico es inofensivo, después hay que trabajar con la obsesión, con el control de la ansiedad, ya no con la peligrosidad, sino con obsesión. También la reestructuración cognitiva, la desdramatización, está orientada a que el paciente acepte que no pasa nada, que a veces estamos tensos, a veces estamos nerviosos, no pasa nada. Sí. Todas las personas se activan. Sí. Y máximo en un mundo estresante en el cual vivimos. Entonces, la preparación implica aceptar de que va a aparecer la ansiedad. Por último, la respiración abdominal se aplica, la relajación diferencial se aplica, pero como recursos para la exposición, no como recursos para el manejo de las sensaciones fisiológicas. Los textos dicen que la respiración puede ser un ritual de reaseguro. Yo humildemente, en 30 años de ejercicio profesional, no encontré un paciente que utilice la respiración como reaseguro. Al contrario, cuesta un montón que el paciente haga la respiración y la relajación como tarea. Al contrario, el ritual más frecuente es el escape, el tomar clonazepam sublingual, el pedir ayuda
encimar una botellita de agua, no exponerse a determinados contextos, llamar a la ambulancia, ir a una guardia, esos son los rituales de reaseguro más observados, no la respiración profunda. Igual se deja convulsionar para fases más avanzadas para apoyar a la exposición. Bien, creo que es la última, ¿verdad? La que sigue, por favor. Ahí está la bibliografía. Agregamos a propósito la bibliografía porque está muy bien explicado. Quizá mejor que lo que explicamos nosotros. Sí. Está hoy en día en PDF, se consigue muy fácilmente. La mayoría de estos escritos están en PDF. Sí. Recomendación, léanlos. Van a aprender muchísimo. Sí. Bien, la última. Bueno, muchas gracias de parte de Julián Morales, Rocío Montaño y mías. Muchas gracias a todos por presenciar esta estación. Ahora sí, vamos a dejar un espacio de preguntas por escrito, por favor. Sí, escríbanlas acá en el Zoom, por favor. La respondemos. Bueno, en principio también agradecer a las casi 300, va un poquito más de 300 personas que formaron parte de la disertación. Y ya tenemos algunas A ver, preguntitas que leo fueron las haciendo. preguntas. Dice, entonces, en el pánico sería una exacerbación sin un estímulo que represente este peligro. Sí, es una exacerbación de las sensaciones físicas, sin peligro. Preguntando en el apósito, esas preguntas pueden cambiar el foco de pensamiento del paciente sobre sí mismo. Esa tensión exacerbada sobre los síntomas o señales fisiológicas de ansiedad. Bueno, Rocío Montaño antes explicó que más que preguntas son ejercicios de distracción. Justamente se enseñan ejercicios de distracción, por ejemplo, de exclusión de objetos con determinada complejidad estimular, justamente para que el paciente asimile que hay que poner la atención afuera del cuerpo, no adentro del cuerpo. Más que preguntas, ejercicios. Pregunta Vittorio. Buenas. ¿De qué forma las actividades de distracción no pasan a ser patrones de evitación? Justamente, primero en la psicoeducación, como dijo Julián, tenemos que explicarle al paciente la relación entre la conducta problema y la evitación escape. La actividad de distracción es para que el paciente no se autoactive, no es para que maneje la ansiedad. Es muy diferente el objetivo. Perdón. La tensión excesiva sobre el mismo cuerpo produce que se produzcan respuestas ansiosas. Rocío, que responde vos. Sí, en realidad es esto que hablábamos, ¿no? De que es un factor precipitante el hecho de que la persona esté no solamente atendiendo excesivamente a sus sensaciones físicas y corporales, sino que les esté atribuyendo interpretaciones catastróficas o desmedidas respecto de las reales consecuencias, las más probables. Así que sí, la atención excesiva, que en algunos autores la encontrarán como autoatención, en otros como hipervigilancia y demás, hace que la persona genere justamente una búsqueda de control extrema durante todo el tiempo y reacciona ante variaciones pequeñitas en las sensaciones corporales. No sé si respondí, pero creo que esa sería la síntesis. Pregunta Antonella, las técnicas de
ejercicios de posición intensità se hacen durante el ataque de pánico o como entrenamiento ante el mismo. No, como entrenamiento ante el mismo. ¿En qué momento de la terapia se hacen los ejercicios de posición introspectiva? Muy buena pregunta. Arturo Baldos, que hace formato grupal, terapia conductual para el pánico, lo hace en la primera sesión de posición introspectiva. Cristina Botti y Ballester lo recomiendan en fases intermedias. Aaron Beck y Clark no especifican el momento. Sí. A ver, mi opinión personal es que mejor hacerlo en fases intermedias y avanzadas, cuando el paciente comprende que no pasa nada con autoactivación, ir preparando al paciente gradualmente para los ejercicios de posición intersubjetiva. Al menos en la cultura argentina, aplicar exposición intersubjetiva de entrada es chocante. Quizá en España hay otra cultura. ¿Sí? Aquí al paciente en Argentina le gusta mucho hablar en las sesiones. Hay personas que tienen la sensación, ya han recibido su coeducación y saben que no morirán en medio de la crisis, pero no quieren sentir las sensaciones intersubjetivas por ser muy intensas. Eso se trabaja con la situación emocional. Sí, efectivamente, la psicoeducación sirve y mucho. Sirve la psicoeducación y mucho. Es lo primero que hay que hacer. Lamentablemente, después que el paciente acepta que no es peligroso, tiene miedo a que vuelva un ataque de pánico. Ya no tiene miedo al ataque de pánico, tiene miedo a las sensaciones abrasivas, desagradables. En un caso de TOC por religiosidad, la exposición, por ejemplo, ver la película del exorcista, ¿qué beneficio tendría costar? Es muy largo, la exposición de TOC implicaría otra disertación. Es la exposición en TOC es diferente. Sí, intencionalmente pido disculpas, no responde la pregunta porque no tenemos tiempo, es muy largo. Si quieren, pueden escribir al Messenger de Julián, de Rocío y mío a mi Messenger y respondemos en la semana otras preguntas. Pregunta Agustina, ¿pueden las técnicas de distracción funcionar como factores de mantenimiento de la ansiedad? Porque terminan siendo formas de evitación de la ansiedad. En general no. En general no. Sobre todo si le explica en la psicoeducación al paciente la diferencia entre la respiración abdominal y la distracción para exponerse diferente a la respiración y la distracción como ritual de reaseguro para no sentir la ansiedad. Eso hay que explicarlo muy bien antes de enseñar técnicas de distracción y de respiración. José, permitime decir algo sobre eso, que veo que hay muchas consultas que tienen que ver con el tema de la habitación y el mantenimiento. Primero y principal, hay que entender que todas las técnicas que vimos hoy, las intervenciones que se llevan y se desarrollan a lo largo del tratamiento son complementarias. Entonces, algunas de ellas van a implicar un mayor nivel de acercamiento al estímulo aversivo y otras no tanto, ¿no? Y van a tener que ver no solo con el nivel de entrenamiento que tenga el paciente, sino también con la disponibilidad que tenga en cada momento de exponerse a esa situación. La idea de las técnicas de distracción, además de que tengan un buen fundamento, ¿no?, de psicoeducación, es que logren progresivamente desarrollar habilidades de afrontamiento activo ante el evento. Porque en general, ante el ataque de pánico, responden de manera muy pasiva y a raíz
de evitar situaciones que los expongan a tener esas sensaciones físicas desagradables es que terminan evitando un montón de otras situaciones que pueden o no estar relacionadas, pero que ellos interpretan de manera relacionada. Entonces, por momentos, este nivel de acercamiento con el estímulo amenazante o que perciben como aversivo es mayor y por otros es menor. No es que por esa razón las técnicas de distracción van a ser plenamente evitativas o que la evitación parcial es disfuncional en sí misma. Un poco, otro alumno preguntaba, además de lo de las técnicas de otro alumno, yo ya estoy metida en modo materia. Otro participante preguntaba, además de las técnicas de distracción, por esto que tiene que ver con a qué temor de qué tiene la persona, ¿no? En el aspecto de control. Tienen temor a perder el control sobre las sensaciones físicas, porque ya experimentaron episodios o un episodio anterior en el cual esas sensaciones físicas fueron tan desagradables que se convirtieron en foco de amenaza y malestar. Eso es lo que tienen miedo de perder el control. Control sobre la propia experiencia corporal. Perdón que te interrumpí, pero vi que eran varias relacionadas con ese tema y quizás aquí matábamos varios pajaritos de un tiro. Bien. No me queda muy claro la función de los ejercicios de positividad. Hay que realizarlo durante el ataque de pánico del paciente. No, hay que realizarlo como parte de un entrenamiento. No es para el manejo de la ansiedad, es para la activación de las sensaciones. Esperen que me fijo, por favor, un minuto. En este libro, no sé si se ve bien, en este libro, capítulo 8, página en la página 527 están excelentemente descritos los ejercicios de posición interoceptiva. Muy bien descritos. Este es un libro muy recomendado. Es de Clark y Beck. También está incluido en la bibliografía, por supuesto. También el de Shivaster. Muy recomendado. Leo más preguntas. Pues lo mismo. Preguntan si la distracción se puede transformar en un ritual. En general no pasa eso. No pasa ese fenómeno en la clínica. Al contrario, como dije antes, cuesta que los pacientes entren en las técnicas. Cuesta muchísimo. Sí, pasa el fenómeno inverso. Dicen los deportistas cómo combinar reducción de ansiedad, respiración y visualización. A ver, si el deportista tiene ataque de pánico, obviamente que hay que hacer evaluación previa, pero en general los deportistas se activan todos los días, sí, lo cual tiene exposición espontánea. Una persona puede ir variando entre diferentes trastornos de ansiedad a lo largo de su vida, como el pánico, ansiedad social. Perdón, se me fue un segundo. Un segundo. Pánico, fobia social generalizada y sí, la comorbilidad es muy frecuente, sobre todo del pánico con la ansiedad generalizada. Las actividades de exposición introspectiva se recomiendan en terapias. Por supuesto, la terapia online funciona mucho. Tanto Julián como Rocío como yo atendemos online por videollamada. Como ustedes vieron, los ejercicios de posición se los mostramos por videollamada tranquilamente. Dice, se le pide cierto chequeo médico al paciente que refiere
por ejemplo, palpitación y dificultad para respirar, como para ver que no viene por otra cosa. Generalmente los pacientes ya tienen el chequeo médico realizado. Justamente el DCM plantea que si hay enfermedad cardíaca, no aplica el trastorno, el diagnóstico de trastorno por pánico. El diagnóstico de trastorno por pánico aplica cuando se descarta enfermedad cardíaca. ¿Cómo podríamos explicar el origen del trastorno en la teoría de la vulnerabilidad psicobiológica? Justamente se habla de múltiples factores, no de una causa única. Habría que distinguir entre detonantes, predisponentes, vulnerabilidad psicobiológica, modelado de los padres. Hay muchos factores que coadyuvan para desencadenar un trastorno mental. Por eso no tiene mucha utilidad estar rastreando las causas meses y meses. Y aparte, lo que el paciente cree que es la causa, o lo que el paciente cree que es la causa, no necesariamente lo es. En caso de que un paciente sea con múltiples ataques de pánico diarios y lleva años de esa forma, no es necesario un tratamiento combinado para que pueda estar para abajo. Y si algunos pacientes graves, complejos y años requieren el tratamiento conjunto psicofarmacológico y psicológico, hay que trabajar en interconsulta con psiquiatra de confianza que trabaje desde el mismo marco teórico. Lamentablemente, un psiquiatra, psicoanalista y un terapeuta conductual van a chocar. Va a fracasar el tratamiento. Si un paciente tiene comorbilidad con agorafobia y ataque de pánico, habría que iniciar por trabajar en algo en particular. Cuando hay comorbilidad de pánico y agorafobia, se recomienda empezar con el pánico, a trabajar el pánico, después la agorafobia. Y obviamente si hay depresión suicida, lo primero es la depresión suicida, más que la ansiedad de pánico. Pero eso ya no es ataque de pánico puro. Dicho en criollo, es ataque de pánico con varias guarniciones graves. ¿Cuál es la edad frecuente de aparición del trastorno? Generalmente por los estudios epidemiológicos, la etapa más frecuente de aparición del trastorno es entre los 20 y los 30 años, pero puede aparecer en la adolescencia y en los niños, lógicamente. Una persona que no es paciente, ¿cómo es la mejor forma de asistirlo? Y bueno, si no es paciente, lo pueden ayudar con explicándole cosas de psicoeducación que destacó Julia Morales, sobre todo decirle que no pasa nada y explicarle que la evitación y escape es fundamental que lo deje hacer. No, la ansiedad al orinar, la obsesión por orinar y por sentir que tiene que evacuar la vejiga, ya es otro trastorno de ansiedad específico, no es pánico. Las técnicas de distracción pueden implicar conducta de evitación, generalmente no.
Ya lo respondimos. Un segundo, por favor. Algunas las salteo intencionalmente porque se fueron respondidas. Se apunta a la aceptación justamente en simultáneo con los ejercicios de posición introspectiva. No solamente la cognición de aceptar, sino la sensación de sentir, la aceptación al sentir las sensaciones desagradables. Si un paciente viene tomando clonazepam, se recomienda, se pueden hacer los ejercicios de posición introspectiva. Se tienen que hacer igual mientras está tomando clonazepam y después se hace un sobreaprendizaje cuando va dejando el clonazepam gradualmente. La respiración diafragmática es hoy día aconsejable como recurso para la exposición, para mantenerse en un lugar, no para el manejo de la ansiedad. ¿Cómo abordar el ataque de pánico cuando se presenta? Entre 3 y 5 respiraciones profundas cortan una crisis de pánico. Pero repito, se enseña la respiración no para escapar, sino para quedarse en un lugar. Se puede mezclar en una sesión de psicoeducación, discusión cognitiva y algunas técnicas de exposición. Sí, sí, claro, se puede mezclar, por supuesto, pero a veces no da el tiempo para hacer tantas cosas en una sesión. Como se aúna la ansiedad, la crisis de abstinencia por suspensión de antidepresivos y embarazos. Se sugiere la técnica mencionada. Cuando la mujer está embarazada, los que van a responder mejor esta pregunta son los psiquiatras, que tienen que aplicar un tratamiento específico en mujeres que están embarazadas. El tratamiento de primera línea para el trastorno en pánico sí es la psicoterapia cognitivo-conductual, no el tratamiento psiquiátrico. Si el paciente presenta ataque de pánico a la misma hora, es simplemente por un condicionamiento temporal, no necesariamente por profecía autocumplida. Y hay momentos del día que tienden a provocar más ansiedad. Las personas cuando se despiertan antes de bañarse y antes de desayunar tienden a sentir más ansiedad. No se presenta dificultad para exponerse, es porque aún tiene que exponerse primero a las sensaciones físicas, después a los contextos. ¿Cómo trabajo la sensación de desesperación durante el ataque de pánico? Se recomienda entrenamiento de respiración abdominal, pero repito, para quedarse en un lugar, no para irse y después respirar. La respiración es para quedarse en un lugar. En niños la intervención es igual que en adultos. Cuando en niños se aplica técnicas como juego, respuestas antagónicas, se adapta a la respiración o el entrenamiento autógeno infantil. Recomiendo el libro de Javier Mandil y colaboradores, Terapia Cognitiva en la Infancia para Niños y Adolescentes. La bibliografía es toda la que ya pasamos
Por eso, a propósito, intencionalmente la escribimos. Si el ataque de pánico aparece después de la muerte de un ser querido, una mudanza, separación de padre, no se aplica exactamente igual, pero puede pasar que el estresor active la ansiedad y eventualmente el pánico. El mindfulness es compatible con los tratamientos contemporáneos para el ataque de pánico, por supuesto. El mindfulness está orientado a la conciencia plena, a la atención plena, a la observación de las sensaciones, a transitar las sensaciones y no intentar controlar. Bueno, después están los mensajes de agradecimiento a nosotros, tanto Julián como Rocío como yo. Les agradecemos a ustedes que hayan estado un sábado de la tarde escuchando esta disertación. Sí. Pero justamente lo pusimos hasta ahora para que lo puedan ver en España, que empezó a las 20 horas, si lo pueden ver en México, que empezó a las 12 horas. Si lo poníamos en la mañana, los que están en Ecuador, Perú, México no podían verlo, y si lo poníamos a la noche, los españoles están generalmente durmiendo. Sí. Por eso lo pusimos intencionalmente a las 15. Bueno, la pregunta pendiente, por favor, nos la escriben a Julián, a Rocío o a mí al Messenger de cada uno. Julián y Rocío, ¿quieren decir algo más? Yo quiero dar las gracias nuevamente a todos los que participaron, también a Lady que nos permitió dar esta disertación, que como bien vos decís, José, es muy importante que la psicoterapia basada en evidencia siga ganando terreno, ¿no? En instituciones públicas, no solo en nuestra universidad, sino también en los hospitales públicos, en las instituciones de salud en general, así que muchas gracias por eso. Y hablo un poco en nombre mío como docente, pero también creo que de la cátedra en general, de que quienes no pudieron cursar la materia y ya son graduados, o quienes son estudiantes interesados en ella, yo más que feliz de recibirlos en mis comisiones y de seguir aprendiendo juntos. De mi parte también, agradecer a los organizadores, a quienes asistieron. La verdad que ha sido un placer y creo que hablo también por toda la cátedra, que para nosotros es un placer también poder divulgar todo lo que tiene que ver con tratamientos basados en evidencia. Así que nada, muchas gracias por el tiempo y por la atención. Muchas gracias a Julián y a Rocío por formar parte de la disertación. Sí. Y agradezco a Brenda y a Lady que posibilitan estos espacios ahora para países de habla hispana. Sí. Bueno, buen fin de semana para todos. Gracias. Buen fin de, y bueno, este video va a quedar grabado en YouTube, así que si se perdieron una partecita, pudieron llegar más tarde o les interesa volver a verlo con ya más tiempo y más tranquilos, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y bueno, ojalá que podamos seguir haciendo estos espacios donde podamos seguir difundiendo la psicología basada en la evidencia. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos.